Tenemos en la línea a una mujer muy valiente. ¿Por qué? Porque es fotógrafa, estudió comunicación, es fotógrafa profesional, pero ahorita nos va a decir qué tipo de fotografía toma ella. ¿De quién hablamos? De Elizabeth Velázquez Ramírez. Elizabeth, gracias por hacer este enlace. Sí, sí, sí. Muchas gracias por invitarme. No, te tenemos que invitar porque cuando conocimos tu trabajo a través de la lente, realmente fue muy grato conocer lo que haces que resulta muy complicado. Pero mira, primero unas pequeñas preguntas de semblanza. ¿Cuándo fue la primera vez, si tú te acuerdas, que agarraste una cámara fotográfica y si me quieres decir qué tipo de cámara, que tú te acuerdes? ¿En qué momento? Híjole, yo creo que fue desde niña. Mi papá tenía una cámara Kodak que después yo me adueñé cuando ya iba en la secundaria y que empecé yo a jalar para los amigos. Y en todas las fiestas, pues yo llevaba la cámara y tomaba fotos de todos mis amigos. De hecho, soy la única que creo que tiene fotos de todos, porque pues en ese tiempo no había celulares como ahora. Ah, no había celulares, ¿verdad? Es la gran diferencia. Oye, Sí, ¿y qué tipo de cámara era? ¿Te acuerdas? no profesional, que era de rollo todavía de 35 milímetros. De 35 milímetros. No, pues sí, tenías una super cámara. ¿Era una reflex? No, 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 era una normal, una Kiss. cosa que esa para cualquier persona que pudiera tener acceso, era de mi papá, de hecho. Ah, qué padre. Oye, y bueno, y luego, entonces, ¿decidiste ser fotógrafa o decidiste estudiar comunicación y te llevó a la fotografía o ambas? ¿Cómo estuvo el asunto? No, yo estudié comunicación colectiva y periodismo, así se llama la carrera. Posteriormente a eso, yo hice mi servicio en el IMER y yo juraba y perjuraba que me iba a dedicar a la producción en radio, pero pues la vida jamás Mira. me llevó por allá. Entonces, después fui tomando talleres y uno de ellos fue video documental. Y eso me llevó a otro taller que fue el de fotografía y fotoperiodismo. Entonces ya la vida, pues sí me fue llevando poco a poco al fotoperiodismo. Ahora nos tienes que decir, ojalá lo recuerdes, que estoy seguro que sí, porque eres muy joven. Además, bueno, joven, pero con una gran trayectoria. ¿Cuándo fue el primer trabajo fotográfico ya pagado? O sea, que te dijeron, te vamos a pagar tanto y en qué, en dónde, cómo, cuándo de fotografía. En la agencia Acon, en la agencia Acon que pertenece a Eloy Valtierra, Sí, ahí empezamos, la mayoría de los fotógrafos que nos dedicamos a prensa iniciaron ahí o en Cuarto Oscuro. claro. Y ahí fue donde pues, sí, me empezaron a dar dinero, o era muy poco porque pues íbamos empezando, no era una agencia muy grande, pero era lo suficiente para ir armando una carpeta y que me permitió pues llegar a otro trabajo con un trabajo ya presentable. Ok. ¿Y esos trabajos a los que llegaste? Bueno, ¿y qué cobertura hiciste o qué fue lo que tomaste de fotos? En Nikon trabajé por 2 años y cubrí de todo. O sea, siempre le voy a estar muy agradecida a Eloy Valtierra porque me dejó proponerle cuánta cobertura, cuánta acreditación yo le decía. Entonces me ayudó mucho a crear una carpeta muy vasta en donde podía cubrir desde nota roja, política, deportes. Me acuerdo que me mandaba los domingos al fútbol, y cubrí de todo, o sea, marchas, todo, todo, todo. Me ayudó bastante el haber iniciado ahí. Ahora, esas primeras fotografías las tomabas con lo que era una cámara con rollo 36 o 37 exposiciones, blanco y negro, o ya con una cámara digital. No, ya fue con una cámara digital, era una cámara muy sencilla, fueron de las famosas XT que tiene Canon, que Sí, son para estudiantes prácticamente, sí. con lentes que son cero profesionales, pero que te funcionan perfectamente. Pero ahora a la larga que lo veo, te ayuda el tener también limitantes en los equipos, porque pues aprendes a solucionar. Claro. Dime algo, así, dímelo sinceramente. El que una persona tome una fotografía con su celular, que ahora son muy sofisticadas estas cámaras de los celulares, que yo sigo insistiendo, pues, ¿qué te están vendiendo, la cámara o el celular? Pero bueno, es algo muy extraño ahí. Eh, ¿Esa persona es fotógrafa o no es fotógrafa? ¿O qué le falta o qué necesita para tener ese grado de fotógrafo? Yo creo que ahora te ayuda mucho a que los que están interesados en la fotografía se acerquen más todavía. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, hay personas que no tienen un presupuesto para comprarse una cámara. ¿Y qué pasa ahora con los celulares? Los celulares te han ayudado a que puedas participar en... A mí me tocó ver exposiciones que están hechas con fotografías de celular. Entonces, creo que el tener celular es como, muchos no lo queremos, porque obviamente si vas a un evento y está lleno de celulares, de repente a nosotros como profesionales, pues nos estorban. Claro, Pero, pero si lo ves de la otra manera, o sea, ¿qué hubiera dado yo por tener de repente un celular y poder empezar a hacer mis fotografías? Y no, por ejemplo, lo que yo te decía cuando empezaba con mis amigos a tomar fotos, ¿no? Que tenía que juntar mi dinero para comprar el rollito, para luego imprimirlo, para luego todo. Creo que nos está facilitando. También la tecnología hay que verla como eso, ¿no? Como un facilitador también de ir iniciando cosas. me parece extraordinario. Ahora, tú que eres la experta, una imagen hace muchos años, porque a mí sí me tocó ese tiempo, han de saber, tomabas la foto y ya que tomabas la foto, se reproducía las cantidades que se requerían y demás. Pero tenías algo muy importante, que era el negativo. Y eso demostraba que la fotografía era tuya o que tú eras el dueño de esa imagen. Ujú. Ahora, ¿cómo se puede demostrar eso con la tecnología? Estamos platicando con Elizabeth Velázquez, que es gran fotógrafa, y ahorita nos va a decir ya en qué medios ha estado y vamos a platicar de sus exposiciones. ¿Cómo lo podemos entonces determinar en el caso de la fotografía digital, si me permite el término? Es complicado, pero por ejemplo, en el caso de las cámaras, ya viene el copyright desde adentro. Entonces tú lo puedes programar desde la cámara de que ahí aparezca tu nombre. Pero como todo lo que tiene que ver con tecnología, es muy fácil también borrarlo. Y ahora también, pues si nosotros compartimos las imágenes en redes sociales, también somos muy vulnerables a que las roben. Claro. Bueno, las tomen prestadas. Entonces, ajá, exactamente. Y creyendo que porque tú las subes a una plataforma son libres y las puedes usar Claro, cuando es mentira, tienen derechos, las hicieron. Y por ejemplo, creo que sí es como muy complicado el de repente decir es mi foto. sí. A menos de que ya saques hay una función que en las cámaras te da el RAW y es como si fuera un negativo digital Ok, y este no cualquiera lo tiene, porque ok, tú cuando ya pasas una foto la pasas a JPG. ok, sí, muy, muy interesante. Yo de pronto porque, mira, nos tocó vivir, a ti no, pero a mí sí, este cambio de la digitalización tan bueno, pero que sí tiene sus, como lo acabas de decir, pues es muy fácil de que te cambien, ¿no? O que le quiten ese registro. Ahora, dime, ¿cuál fue el evento más donde tú sentiste que estabas en riesgo, no solamente físico, sino incluso, me atrevo a decir hasta en riesgo tu vida? Dime cuál fue ese evento. Híjole, fíjate que yo creo que ya lo veo yo ya después de que suceden las cosas. Sí, He de claro. ser muy honesta, a veces uno no mide como que los riesgos ni Sí. mide nada. Hace muchos años cuando trabajé en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, este, pues nos tocó eventos en donde había poblados que decían que estaban armados. Y en esos poblados se decía que iba a entrar el ejército para desarmarlos y todo ese rollo. Y pues nos mandaron como de, pues a ver qué había. Entonces entramos un grupo de compañeros en el carro y estuvimos rondando por el pueblo, pero pues obviamente son pueblos de usos y costumbres. Ujú. Entonces más nos tardamos en dar la segunda vuelta cuando nos sale un retén con un lazo, así de plano detuvo el auto, nos sale el lazo y empiezas exacto después, empiezas a ver camionetas, 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 algunas con torretas como si fueran policías, pero eran de los mismos habitantes y se bajan muchos hombres a rodearnos, estaban armados y pues nos bajaron. Yo nada más lo único que recuerdo que hice, en ese momento me controlé, estuve muy tranquila, pero lo que sí hice fue quitarme el famoso chest vest que nosotros usamos para Sí, meter los lentes de las sí, cámaras. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si tú lo ves a simple vista, parece que traes algo, o sea, parece como los que Claro. usan muchos militares o Ujú, muchos. ujú. Entonces, lo único que hice fue antes de bajarnos del carro, fue yo quitármelo y bajarlo, precisamente para que ellos no pensaran que yo venía armada o venía como con algo más. Ya después nos dejaron libres después de que tomaron placas, tarjeta de circulación, de donde trabajamos, credenciales y todo, y todos ellos hablando en ñañú.
Entonces, imagínate, no sabíamos ni qué nos decían. Pero en el momento no me sentí como tan mal, venía con mis compañeros reporteros, pero ya hasta después. Yo creo que después es cuando ya empiezas a analizar los riesgos y como lo que va pasando. No, pues cómo no, no, yo sí, no, no, yo no hubiera aguantado estando ahí. Y con lo que nos dices, es que luego la adrenalina les gana, Elizabeth, y como que la adrenalina te mantiene alerta y como que quieres seguir y seguir y seguir. ¿Sería el caso de las fotógrafas de prensa como el caso tuyo? ¿La adrenalina es muy fuerte? Sí, yo creo que la mayoría como que no mide, o sea, solamente estás buscando la imagen. Y por ejemplo, eso ha pasado en marchas, que de repente te acercas demasiado a una foto, pero también con el tiempo vas aprendiendo que pues hay herramientas que te ayudan a no acercarte tanto y no ponerte en riesgo tanto. Sí, claro. Ahora, ya que nos platicas de esta anécdota, ¿podríamos hablar de algunos géneros fotográficos? O sea, podríamos pensar que existen algunos géneros en torno a tomar fotografías, Elizabeth Velázquez. Yo creo que más que géneros, en el periodismo se maneja mucho por fuentes o por Ujú. secciones, que es la de la nota roja, la de sociales, la política, la ciudad, la misma vida cotidiana. Creo que de esa manera es como en el periodismo se divide a la fotografía, la de espectáculos, por ejemplo. Ok. Ahora, tú has tenido muchas primeras planas en los periódicos en los que has trabajado. Sí, afortunadamente sí. Cuál fue tu primera plana que dijiste? Ah, está mi foto en primera plana. La primera plana la tuve en un periódico que decía El Centro y no salió El Extinto Centro porque duró muy poquito, pero no la pudieron firmar a mi nombre porque pues yo no trabajaba ahí, la tuve Ah, que poner como especial, pero ya portada con mi nombre salió en el periódico Milenio sí, y fue una foto del Bester Gordillo con los gobernadores, ¿no? En el Estado de México. muy bien. Ahora, actualmente estás en el periódico Excelsior, ¿verdad? Sí, actualmente trabajo para el periódico Excelsior desde hace 10 años ya. No, pues ya llevas ya muy buen tiempo. Sí, ya llevo Ahora, y en bastante. Excelsior, ¿de qué has tomado foto? ¿De todo o cuáles han sido las que tú dices? Estos son mis top de fotografías. De todo. La ventaja de Excelsior es que no nos encasillan en una sola área y entonces pues vas dependiendo la agenda diaria que va saliendo, te van otorgando tu agenda, tu evento que te va a tocar y es la ventaja que cubres de todo y te ayuda bastante porque no nada más te encasillas en ser fotógrafa de un solo, de algo solamente en particular. Y es ahí, ahí voy a la siguiente pregunta, platicando con Elizabeth Velázquez, fotógrafa profesional. Em, ¿Cuál es el género, o bueno, sí, pues el género que más te gusta o en el que más te has metido últimamente? En el que más me he metido últimamente, gracias a la agenda diaria, ha sido la política, que Ah, es muy interesante tomar fotos de política, pero que más me apasione a mí como personalmente hablando, la lucha libre. ok. Y a qué eventos de luchas vas? O sea, ¿vas cada fin de semana a la arena o vas a luchas que No, se hacen en... ahorita he dejado de hacerlo un Ajá, poquito porque la lucha libre sí es un poquito cerrada. Si no eres como un medio de comunicación que pertenece exclusivamente a cubrir lucha libre, a veces no te cuesta trabajo llegar justamente a esos eventos. Pero ahorita he ido, por ejemplo, los que hacen el Injuve, los que va haciendo, que nos van invitando justamente en el periódico. oye, ¿no te ha caído ningún luchador encima? No, nunca me ha caído un luchador encima, pero sí me han correteado por el ring. Ah, es que no, pues imagínate un tipo de 160 a 150 kilos de la tercera cuerda, pues no creo que lo cuente. Vaya, seguro te va a doler y no creo que sea tan fácil contarlo. ¿Cuáles han sido, porque ahora sí voy a las exposiciones? ¿A qué grupos perteneces o a qué, sí se llaman grupos o asociaciones perteneces y dónde se han expuesto tus fotografías? No pertenezco a ningún grupo. En realidad, fíjate que el fotoperiodismo es una de las partes en que los museos no aceptan como tanto, ¿eh? Así como tan fácilmente, como que no lo consideran arte. Entonces, como que de repente no tienes como esa apertura. Pero he sido invitada por compañeros que se han organizado de repente y que han conseguido un espacio.
y que nos invitan. Por ejemplo, en Centro de la Imagen estuvimos ahí exponiendo un grupo de fotoperiodistas. En ese tiempo se llamaba la Expo Fotoperiodismo y se fue llevando año con año. Creo que yo estuve como en dos, una de ellas en el Centro de la Imagen. Después estuve, ahorita por ejemplo, estoy participando en dos exposiciones, pero ahí sí tuvo que ver mucho el género, porque nos invitaron precisamente porque marzo, mujer, etcétera. Claro, claro, claro. Entonces, exactamente, entonces participé en una exposición de fotografía de calle que fue abierta hacia el público en general para que mandaran su fotografía y exponerla en el Museo de la Ciudad de México. Esa va a estar todavía hasta junio. Y participé en otra en el Museo Archivo de la Fotografía, que está actualmente, me parece que queda hasta el 13 de abril, que es de fotógrafas fotoperiodistas. Ujú. En ese sí nos invitaron a mujeres que somos fotoperiodistas y estamos exponiendo ahí. Oye, ¿y no te ha tocado? Y bueno, ahí están ya para que la gente vaya a conocer tu trabajo. Si no, aprovecho rápido. Dinos en dónde podemos ver tu trabajo así a través de las redes sociales o en qué medio podemos revisar tu trabajo. Pues en Instagram me pueden encontrar como Liz Velázquez, R, todo junto, Velázquez con Z ambas, y ahí pueden ver poquito de lo que hago. Luego no subo tanto porque pues sí tenemos a veces carga de trabajo muy pesada y entonces pues no puede subir como todo. No, y luego te lo vuelan. No, no es cierto. Sí, aparte. Ahora, dime si te ha pasado, porque me queda claro que como periodista debes de tener ese olfato periodístico y y no solamente el olfato, sino también el ojo periodístico. Compártenos si te ha tocado alguna ocasión en la que digas, se me fue esa imagen. ¡Oh! ¡Qué dolor! Estoy enojada conmigo. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, creo que a todo mundo nos ha pasado en algún momento que por cualquier cosa, ya sea que no dependa de ti, por ejemplo, hay eventos en donde no están muy bien organizados. Entonces, en lo que tú te estás acomodando, en lo que buscas dónde ponerte bien, en dónde estar, pues pierdes tiempo y por lo tanto pierdes ciertos momentos. O de repente, pues también porque pues no estás atento. También esa es la realidad. En un momento en el que a lo mejor estás revisando la foto que ya tomaste, en ese momento ocurre algo. Pero sí, sí a todos creo nos ha pasado que de repente dices, ay, se me fue. Ahora, esta es una pregunta de examen. De todas tú tomas una fotografía que es portada en una revista, en un periódico, que has tenido primera plana. ¿Cuántas fotografías tomaste o existen para esa imagen? Pues, ¿cuántas? ¿10, 20, 30, 50? ¿Cuántas? Depende de los eventos. Por ejemplo, las marchas te dan muchas fotos, o sea, te dan más de 100 fotos una marcha. ¿Por qué? Porque empiezas a ver todos los aspectos, tienes que ver el color, tienes que ver todo, y si ahí le agregas que de repente llegan al Zócalo y hay conflictos, pues todavía te llevas más espacio en la tarjeta. Ok. Pero sí, sí puede haber hasta más de 100, 200 fotos antes de llegar a esa foto de portada. ¿Y no te ha tocado, con ese olfato periodístico que me queda claro que tienes, no te ha tocado que no solamente quieras tomar la imagen o que ya tengas la imagen y que digas, esta es la imagen precisa, no te dan ganas o no has, o a lo mejor lo has hecho, de entrevistar al que le tomaste la foto o al que estuvo cerca de ese momento? Sí lo he hecho, fíjate que hace 2 años, cuando fue lo de el incendio de la de migración en Ciudad Juárez, Ujú. nos mandaron a un equipo a hacer justamente el registro de todo lo que estaba sucediendo y al reportero lo tenían enlazado, lo tenían esperando, ¿no? Que fuera su turno y yo me puse a hacer fotos de los niños, de cómo estaban ahí, pero al hacer las fotos también de repente te pones a platicar con ellos. Y justamente platicando con ellos, con los niños es muy cuidadoso tener de repente los permisos de los papás. Entonces yo empecé a grabarlos con el permiso de los papás. Y esa plática se convirtió como en una entrevista que posteriormente les gustó tanto en el periódico que no solo la publicaron, sino que recuerda que Excelsior pertenece a Grupo Imagen, entonces lo transmitieron en todos los noticieros de Grupo Imagen, todas las preguntas que le fui haciendo a los niños. El fotoperiodismo de repente piensan que solamente son tomar fotos, pero no, también de repente tienes que platicar con las personas,
o escuchar la entrevista con tus compañeros con los que vas para poder entender de qué va y qué es lo que vas a también a fotografiar. ¿Y no te gustaría, o a lo mejor lo has hecho, que la imagen que tú tienes ya lista, que tenga una pequeña historia para darle más fuerza a esa foto que tomaste? ¿Lo has hecho o sí o hay un proyecto? ¿O cómo podría ser? No, sí existen momentos en los que, sobre todo cuando vas a proponer fotonotas, se les Sí, conoce así en los periódicos bien. fotonotas. Entonces, pues obviamente al proponer una fotonota tienes que decir de qué va, de qué se trata. Y entonces ya contar un poquito de lo que pasa, saber cómo se llama tu personaje a veces, porque a veces también no nos da la vida, ¿no? Ves en la imagen bonita que va pasando al lado tuyo, pero pues se fue rápido la persona. Pero sí procura uno el preguntar y el saber las historias. Y eso le da mucho más fuerza a la imagen. Y ahora, ¿hay algún proyecto en tu trabajo profesional en el que tú quieras hacer un libro con las imágenes que tú creas que son más poderosas, importantes y con ese texto que le va a dar todavía mayor fuerza? ¿Tienes algún proyecto? Como tal, no tengo proyecto, porque tú sabes que es muy complicado buscar de Sí. repente quién te apoye en ese tipo de situaciones, pero sí mi sueño completamente es hacer, si no es una exposición o un libro de mis fotografías de lucha libre, que son bastantes y que cuentan sobre todo una parte de la historia de la lucha libre que es con los perros del mal sobre todo, Sí, con el perro aguayo y todo sí, sí, eso, que sí. estuve por muchos años haciéndoles fotos inclusive dentro de los camerinos. Oh, muy interesante. Pues estaremos al pendiente. Recuérdanos tus redes sociales, dónde podemos ver tu trabajo, dónde puede hacer contacto algún estudiante que quiera conocer más de toda tu trayectoria, incluso invitarte a alguna conferencia en específico sobre algún tema de fotografía. Compártenos, por favor, tus redes y dónde podemos hacer contacto contigo. Sí, en Instagram me pueden encontrar como Liz, con Z al final, Liz Velázquez, ZZ, R, todo junto, Liz Velázquez R, y así me pueden encontrar en Instagram. Pues, Elizabeth, créeme lo que para mí fue muy aleccionador esta entrevista. Ya desde cuando queríamos platicar contigo, tú lo Ujú, sabes. Y qué bueno que sí. nos abres este panorama tan interesante de un oficio, si lo podemos llamar oficio, pero de un trabajo que sí, créanmelo, yo les pongo un altar porque no es tan fácil estar en la cancha, no es tan fácil estar en una manifestación. Vaya, en todo este tipo de situaciones que en México se viven muy seguido. Y todavía tomar imágenes, hazme el favor. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a ti.